Muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo me les va? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Qué bueno verles, poder saludarles y bueno, sobre todo poder trabajar en estos temas. Nosotros acá en la iglesia em, hacemos unos trabajos con la pareja. Bueno, como todas las iglesias, ¿no? Trabajan con las parejas y todo eso. Y de subir, estábamos en eso, mi esposa está terminando la reunión y yo me vengo aquí a la clase. Ella está en eso. Y estábamos precisamente hablando de cosas referentes a la pareja y pensando en eso, me sirve de introducción como para la clase del día de hoy. Y veíamos como un video un tanto, pues como escandaloso, se lo voy a proyectar, pero esperemos que lleguen todos, mientras tanto lo voy aquí ubicando. Video un tanto escandaloso frente a lo que está pasando en la familia y creo que bueno, es importante que lo charlemos, que lo hablemos, que pensemos en estas cosas porque definitivamente nos estamos viendo atacados, estamos siendo lo que nuestros matrimonios cristianos o la familia cristiana representa está siendo de alguna manera atacado y pues bueno, ¿qué hacemos? ¿No? La pregunta es esa, ¿y qué hacemos en todo en medio de esta situación? Bueno, y creo yo que esos intentos que se hacen en esta misma clase, pues sirve precisamente para poder hacer esto, hacer las cosas correctamente y seguir adelante en medio de toda la locura que hay en este mundo. Leí yo un artículo, bueno, leyendo un libro acerca de teología, hablaba el autor y decía que el mundo posmoderno rechaza todas las autoridades, todo lo que se ha impuesto como autoridad o como un esquema establecido, el posmodernismo quiere romperlo. Y una de las cosas o los esquemas que se considera que hay que romper es precisamente la familia. Pero bueno, la pregunta que habría que hacer, lo que habría que pensar en ese punto es, y dónde queda lo eh, lo que nosotros hacemos, dónde queda nuestra responsabilidad, dónde queda todo eso? Bueno, quiero que pensemos un poco en eso y tratemos el día de hoy, sobre todo, es de rastrear la causa, no las causas, sino la causa. Entonces, la temática del día de hoy de la clase va a ser muy dirigida y muy clara frente a un tema, la causa de la crisis de la familia, la crisis que estamos viviendo. Y mañana nos vamos a dedicar ya a mirar ahora sí las causas con minúscula. Digamos que hoy vamos a hablar de la causa y el día de mañana hablaremos de las causas o cómo más bien esa causa se ha venido paulatinamente desarrollando y se ha configurado en algo ya fuerte. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Voy a proyectarles entonces acá mi pantalla y quiero que le presten atención un poco a esto que les digo yo que es importante que visualicemos acá. Entonces, un momento, ya les proyecto acá la pantalla. Ahora sí. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, Y quiero señor. que me confirmen si escuchan el audio, por favor. No, Ese señor. sí no lo escuchamos, profe. Ok, un momento, voy a resolucionar acá el audio. A ver, para eso tengo que irme aquí. Miren, no sé qué hacer para que eso se escuche. Bueno, voy a colocarlo, dándole play y ya les voy. No, todavía no.
No, profe, si le diste No, compartir no, audio, señor. ¿Dónde le doy compartir audio? Cuando eh, empiezas a compartir, cuando le das clic en compartir pantalla, Sí. en la parte inferior hay una casillita que dice compartir audio en A Zoom. ver. Zoom, 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 zoom. Voy a dejar de compartir audio y Abajo voy a dice volver a hacerlo. compartir, hay una flechita que dice compartir abajo, en la parte izquierda. ¿Será esa, Daniel? A ver, Eh, voy a volver acá, dice entonces. Compartir, listo. Le doy clic acá. selecciona lo que vas a Ah, ya, compartir, compartir pero sonido, listo. Ya lo ajá. encontré, creo que ya lo encontré. Sí, señor, ya lo encontré. ¿Por qué no estamos Ahora sí. casando? No, sí, ¿por sí, qué no me está profe, ya. funcionando? ¿Por qué? Bien, lo voy a colocar desde el comienzo entonces. Préstenle mucha atención. Escuchen eso con oído crítico, por favor. Veo dos fenómenos que hay ahorita allá afuera en la gente en cuestión de relaciones de pareja. O mucho divorcio o mucho soltero frustrado con que se le está yendo el tiempo y no se está casando. Y me encabrona mucho porque lo que no estamos haciendo es cuestionar el matrimonio. Nos vamos y nos cuestionamos a nosotros. Y entonces creemos que estamos defectuosos, mal hechos, son fracasos. Lo definimos todo alrededor de que estamos jodidos. En vez de agarrar la pinche primera definición llamada familia y pareja y cuestionar esas, el matrimonio. ¿Por qué no estamos casando? No si, ¿por qué no me está funcionando? ¿Por qué sí me está funcionando? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué sí me casé? ¿Por qué deberías de casarte? Cuando te enamoras, no posees. Cuando te enamoras, no es tuya la persona. De hecho, es muy cagado. Te atrae eso. Te atrae que es una persona por completo nueva. Y luego el ego llega y dice, vamos a hacer que esto perdure. Y entonces se le ocurre el matrimonio. Y ahí nos atoramos porque queremos hacer que perdure algo que es etéreo. Y queremos que se quede con nosotros algo que no es nuestro. Y luego empieza a querer perfeccionar y dice, eso no me gusta, eso lo podemos quitar. ¿Por qué no borras esto de tu personalidad? ¿Por qué no bajas 2 kilos? ¿Por qué no te callas la boca? ¿Por qué no limpias allá? ¿Por qué no? Y sabes que me gustaría que no hablaras con otros amigos y me gustaría que no te llamara la atención ninguna otra chica y me gustaría que el amor es una energía que va de aquí para allá y el matrimonio es un invento que nació por control de la iglesia y de tus padres. Y además la mujer era considerada una cosa. Todavía hasta 1950, en Estados Unidos, en algunos estados, todavía la mujer era posesión del hombre. Por supuesto que eso ha cambiado. Entonces hoy seguimos casándonos y utilizando una definición de familia y matrimonio de donde no venimos. El matrimonio no era por amor y la mujer era una cosa. Hoy la mujer, y lo sabemos desde hace mucho, nomás no nos había caído el 20 a todos, la mujer vale lo mismo que el hombre, hoy genera dinero, trae a la casa dinero, va y produce, y la familia de entrada ahí ya se trastocó y es un concepto totalmente distinto. 2017. Y no hemos cuestionado más que si la familia es moderna o tradicional, si el matrimonio es natural o no. Tampoco hemos cuestionado el tema de la fidelidad. El concepto de fidelidad ha cambiado en el tiempo muchísimo. Cuando no existían los teléfonos celulares, la infidelidad no tenía que ver con un mensaje de texto, con una audionota, con un facebookazo, con una foto tuya. No era así. La infidelidad, y puedes ver algunas series de los años 40, 50, era salías de la chamba a las 5 de la tarde, te ibas con tu amante y luego regresabas a tu casa y no decías nada. Y funcionaba de otra forma la familia y la pareja. Los abuelos le decían a las hijas, así es la cosa, mija, ¿no? Y las abuelas les enseñaban a que se aguantaran. Muchas mujeres yo creo que sabían y supieron de infidelidades de sus hombres y así era, así son los hombres y los hacemos guajes, ¿no? Eran otros acuerdos con mucha inconsciencia, con mucha mentira. Entonces ahí es donde nos metemos en qué concepto quieres tú. ¿Por qué? Porque el infierno lo haces tú. Tú vives el infierno en vida. Tú te casas y le prohíbes al de junto 99% de las actividades que hacía cuando estaba sin ti, no te va a durar mucho. Y de ahí para abajo existe el cómo nos llevamos y cuál es el concepto de la fidelidad. La familia moderna en el 2017 está cambiando, pero lo único que me queda claro es que la gente o no se está casando, o se está divorciando, o está truncando una gran parte de sí mismo y de sí misma, pero no lo acepta. O lo acepta, lo hace consciente y sacrifica un chorro. Y entonces ahí vienen otras creencias. Es que así es la vida, hay que sacrificar. Cuando a ti te gusta y quieres algo, sacrificas algo.
Y yo nomás te cuestiono, ¿seguro? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podrías tener las dos cosas? ¿Por qué no podrías tener sexo como si tuvieras 17 años y amor como si tuvieras 2 vidas con esa persona? ¿Por qué no podrías ser tú y no perder tu libertad mientras estás casado? Porque ese es el concepto, ¿no? Te casas y pierdes tu libertad. Entonces chíngate una despedida de soltero una última vez antes de que te posean por completo. Entonces yo no tengo la solución, ni tengo la respuesta, ni mucho menos la soberbia para decirte cómo es la vida. Yo estoy en la misma que tú. Yo te preguntaría más bien, si estás totalmente pleno en matrimonio, pero pleno, no me pongas, bueno, uno sacrifica, no, pleno, era lo que soñabas por completo, al 100%, tienes todo lo que tú pediste. Por favor, comenta y ponme cómo le has hecho, danos un tip de cómo fregado se le hace. Y si eres de los que está de acuerdo que el concepto de matrimonio, monogamia, relación de pareja, familia, fidelidad y amor, que es una energía, pero todo eso tiene que cambiar, coméntanos cómo tendría que cambiar, qué tiene que pasar, para dónde, si te está funcionando otra cosa, ponlo, si vives en tríos, si vives en poligamia priorizada, en poliamor, en swingerismo, en separado, en arrejuntamiento, en lo que te haya funcionado, coméntalo, porque nos hace falta a todos, ¿no? Bueno, ese video creo que es muy ilustrativo del pensamiento contemporáneo. Eso es del 2017, esto no es tan nuevo, pero ese señor tiene 1.4 millones de seguidores. Nosotros, los cristianos, somos una especie en vía de extinción, porque todo lo contrario a lo que dice él es lo que decimos. Yo, como les decía, vengo de una reunión de parejas y yo digo todo lo contrario. Todo, absolutamente todo lo contrario a lo que dice este fulano, este mexicano. Y entonces imagínense, en esta situación estamos. ¿Y de dónde viene este problema? Quiero que entonces ubique por favor en su Biblia, espero que tengan ahí su Biblia, y vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a encontrar la génesis de este problema, de esta situación. ¿Por qué la familia está bajo ataque? ¿Por qué nosotros, y ese es el tema que quiero desarrollar el día de hoy en la clase, por qué la familia está siendo atacada? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó para que nosotros llegáramos al punto en que nos encontramos el día de hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Génesis capítulo 3, usted sabe la historia precisamente del pecado, de la caída, pero tiene unas implicaciones más profundas y así a grandes rasgos, rápidamente, si hay crisis y si hay ataque para la familia, es porque el pecado dañó y destruyó lo que Dios había establecido. Vámonos a mirar un poco así en términos generales. Capítulo 1 y capítulo 2 establecen los principios para para el hombre, para la mujer. En Génesis capítulo 1, y ya lo mirábamos nosotros, hombre y mujer fueron hechos. En Génesis capítulo 2 encontramos ya la idea del matrimonio, todo eso está bonito, todo eso está bien hecho, todo eso está bien organizado. El matrimonio no surge después del pecado, el matrimonio no surge como una dominación del hombre, vamos a ver eso mañana, sino que el matrimonio fue establecido por Dios. Eso es algo importante que quiero que ustedes piensen, pero la crisis en realidad comenzó cuando viene el pecado y quiero que leamos un poco ahí los versículos en Génesis capítulo 3 y sobre todo le damos las maldiciones. Vámonos a leer desde el versículo 13. Dice, voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Terrible. Palabras duras, palabras lamentables, palabras que
No quisiera uno que se hubieran pronunciado nunca, pero bueno, sucedió de esa manera. Y quiero que miremos en detalle las consecuencias. Primero miremos el pasaje como tal. Versículo 14 dice, no 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y encontramos el primer enemigo que tiene la familia, y es Satanás. No tenemos que ir muy lejos. El pecado vino a dañar, sí, la familia, pero se le dio a Satanás un poder no sobre la familia, pero sí se le constituyó como el enemigo de la familia, y por eso el sistema mundial, y cuando digo mundial, mundano, está en contra de la familia. Todo lo que hace el mundo del entretenimiento, todo lo que tú puedes ver en las diferentes instancias, al mundo intelectual, el mundo filosófico, el mundo de la sociología, todo de alguna manera viene a ir en contra de la familia y sobre todo del modelo del plan que Dios ha establecido. Si nosotros miramos un poco el concepto de qué debe ser la familia hoy moderna, entonces nos van a hablar que el concepto debe ampliarse, que ese concepto de familia arcaica, cuando digo familia arcaica es papá, mamá, hijos, una familia monogámica, eso está sacado de tono, eso ya debe ampliarse porque ahorita deben haber familias constituidas de dos papás, hombres, o de dos mamás, mujeres, bueno, parejas homosexuales, y toda una cantidad de cosas. Todo este sistema obedece precisamente a ese versículo 15. Tú cuando lees el versículo 15 encuentras no solamente la promesa de la redención que viene, ¿sí? Ya se anticipa lo que Cristo hace cuando en la cruz del Calvario Él finalmente derrota y expone a Satanás, sí, pero también se configura el enemigo. ¿Sí? Algún autor decía que en ese momento empiezan dos líneas, la simiente satánica, por un lado, y por otro lado la simiente de los hijos de Dios. Y ellas dos son enemigas, las dos son contrarias, totalmente contrarias. La simiente del enemigo va a venir siempre a tratar de destruir la simiente santa. Y en la Biblia nosotros vemos cómo el pueblo de Israel varias veces intentó ser destruido. Aún en nuestros tiempos, en nuestra época, se intentó destruir al pueblo escogido, pero los cristianos también sufren persecución. Lo que se está es configurando todo para destruir precisamente la simiente santa, y la familia recibe un ataque brutal. Satanás de alguna manera entiende que mientras los principios estén destruidos, mientras las verdades espirituales estén, y cuando digo verdades espirituales no estoy pensando en lo espiritual allá etéreo, sino en lo espiritual que se configura en lo real, ¿sí? La familia es algo que Dios estableció, que se hace real acá. Cuando Satanás sabe que si eso se destruye, muy fácilmente vamos a acabar con todo lo que Dios ha establecido para el hombre. Entonces el primer enemigo que tenemos ahí se configura el enemigo, es Satanás, pero el pecado le abrió la puerta. Precisamente si no hubiera, Adán y Eva no hubieran comido y desobedecido a Dios, no hubieran comido ese fruto, no hubieran desobedecido a Dios, pues los intentos de Satanás no habrían prosperado y todavía quedaba en una pequeña escaramuza y ya no habría pasado nada. Pero cuando el hombre se dio, cuando el hombre pecó, Satanás se convirtió en ese enemigo directo en contra de la familia. Y mire que a veces, en este contexto, a veces de la academia, como que se trata de sacar un poco de juego todo el mundo espiritual. Porque claro, ustedes están estudiando, ya hicieron sus clases de hebreo, sus clases de griego, ya hicieron sus clases de teología, ya hablaron de una cantidad de autores, eso ya saben que el liberalismo teológico, ustedes ya son personas que tienen un conocimiento. Y entonces cuando se habla que de demonios y eso como que, ay, eso era como que para gente fanática que no ha estudiado en la universidad, que no ha ido a la Unicimes, pero no, eso no es un cuento de gente ignorante, no, en la Biblia está, aquí aparece, tenemos un enemigo, por más intelecto que tengamos o más conocimiento que tengamos, ahí está, el enemigo está, y ha refinado sus métodos y ha organizado todo precisamente para lograr sus objetivos. Eso no lo podemos olvidar de ninguna manera, aunque tengamos el estudio, aunque tengamos la preparación o las maestrías o los doctorados o lo que sea, tenemos que entender, hay un enemigo, eso no lo podemos olvidar. Pero fíjate ahora las consecuencias que trajo eso, no solamente como el enemigo, algo externo, sino lo interno. Dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Primero hay una consecuencia física, biológica, para la mujer, dolor, dolor en el parto.
¿sí? Dar a luz hijos ya no era una cosa agradable, sino que iba a generar un dolor, iba a generar en algunos casos muerte. Usted ya sabe, mamás han muerto dando a luz a sus hijos. Eso es una consecuencia del pecado. Antes no era así. Imagínense las hermanas aquí que son mamás haber tenido sus hijos sin dolor. Así hasta 20 hijos se tienen, ¿cierto? Pero con dolor no uno y ya, y pare de contar. Y claro, el esposo querrá más, pero como usted no siente, pues, dicen ellas. Y claro, tienen razón. Pero eso es una consecuencia de qué? Del pecado, ahí está. No tenemos que ir a buscar en otro lugar. Simplemente antes no era así. Antes Eva podía tener los hijos que quisiera tener y no iba a ser de esa manera. Pero aquí encontramos precisamente algo terrible. Hay un daño biológico. Pero el que más me interesa resaltar es lo que dice acá. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este versículo es un poco difícil de entender, tanto sobre todo esa parte final, tanto en el idioma original como en las diferentes traducciones. Algunas traducciones de ese pasaje dicen, y tu deseo será por tu marido. Esta dice, y tu deseo será para tu marido o será sobre tu marido. A ver, dice, y tu deseo será para tu marido. Y otras dicen, oh, tu deseo será por sobre tu marido o tu deseo será de tu marido. Entonces, yo me inclino a entender este pasaje de la siguiente manera por la experiencia. Efesios capítulo 5 le da una orden a la mujer que está a la mujer casada que está en Cristo. Dice a las esposas, sujétese o sométase a su esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la mujer. Dice así Efesios capítulo 5, en el versículo 22 y versículo 23. ¿Qué significa entonces aquí Génesis capítulo 3? Sabes, en lo profundo el pecado trajo un deseo por la mujer, por romper el rol que Dios le había dado. Génesis capítulo 2 dice que la mujer era la ayuda para el hombre. Ella era no la líder, pero sí la ayuda, una ayuda fundamental. Pero ahora a partir del pecado, ella quería liderar, ella quería gobernar, ella quería tener el control sobre su esposo. ¿Sabes? El feminismo no nace en el siglo pasado, en los 60s, o el feminismo no nace por allá con las señoras allá a final del siglo XIX, ¿no? El feminismo nace aquí. Aquí en este momento ya empieza la rebeldía de la mujer en contra de el hombre me va a gobernar, olvídese, el hombre no me va a dominar. Y nosotros en la Biblia encontramos ejemplos de eso y la historia nos ha demostrado precisamente eso. Pero la parte siguiente dice, y él se enseñoreará de ti. Ya no es que él te va a liberar, ya no era que el hombre iba a guiar a su esposa en amor, en un entendimiento, en una comprensión sana, correcta. No, dice, se enseñoreará de ti. Entonces, el hombre iba a ejercer un dominio sobre la mujer, no como Dios lo estipuló en el capítulo 2, sino un dominio animal, un dominio salvaje, un dominio machista. Precisamente una de las causas por las cuales el feminismo hoy es tan popular y tan deseado, inclusive entre las hermanas cristianas. ¿Dónde surge todo eso? Claro que hay un movimiento secular, claro que hay unas causas que podemos rastrear en la sociología, en la filosofía, en todo esto, pero no, sobre todo lo encontramos acá, el pecado. Mira, Dios mismo anticipó esa guerra, esa lucha de sexos, toda ya estaba ahí, ya estaba impresa en ese instante. Cuando el hombre quiso manipular a la mujer, cuando el hombre quiso dominar a la mujer, ahí no hay que ir más lejos. El pecado como tal vino a dañar y a destruir la familia. Entonces ya tenemos, por un lado, el enemigo, Satanás, que ha orquestado todo un sistema, eso es lo que llamamos nosotros mundo, lo que en la Biblia se configura, lo que Juan llama mundo, lo que tú encuentras, sobre todo en el Nuevo Testamento, como el mundo, ¿sí? Ese sistema está organizado, orquestado por Satanás, el enemigo, que viene a destruir. Pero hay algo que se llama el pecado, y el pecado vino a manchar precisamente la raza humana. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para el ser humano? Y esto es importante que lo entendamos en la doctrina cristiana, en la teología, ustedes que van a ser entre poco teólogos, el entendimiento del daño del pecado al ser humano debe ser fundamental. Claro que nosotros tenemos todavía y somos portadores de la imagen de Dios, pero el pecado, por ejemplo, rompió nuestra capacidad intelectual. Nosotros ya no podemos comprender las cosas como deben ser comprendidas. Así que hablando de epistemología, es decir, de cómo nosotros podemos acceder a la verdad,
ya no es como lo tenía Adán. No, nosotros tenemos ahora una mente corrompida, una mente fracturada. Por eso 1 Corintios dice que las cosas del Espíritu solo las pueden percibir los que son del Espíritu. El hombre carnal no las puede discernir porque se han de entender espiritualmente. Claro, el hombre que está fuera de las cosas de Dios no puede entender la verdad. Es más, nosotros mismos los que hemos nacido de nuevo, aún así necesitamos renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Para entender la verdad necesitamos ser renovados, transformados. Todos los días nuestra mente debe ser moldeada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad intelectual fue rota, pero también fue rota nuestra capacidad o nuestra parte emotiva. Entonces las emociones que fueron dadas por Dios como un aspecto que le daba sabor y deleite a la vida, que le daba gusto a la vida, ahora empezaron a convertirse en algo desordenado. Entonces la ira o el temor, la tristeza, entonces la tristeza degeneró en depresión, la ira en violencia. ¿Sí? La preocupación o el deseo de lograr metas se volvió en angustia, en estrés, y entonces lo que era bueno se tornó malo. La caída dañó eso, y si hablamos del aspecto biológico, nuestros cuerpos empezaron a morir, nuestros cuerpos empezaron a desgastarse, empezó el proceso de vivir, en realidad es el proceso de morir lentamente. Digamos que uno podría decir que uno nace no para vivir, sino uno nace para morir. ¿Cuándo? En 60 años, en 50 años, unos más rápido, otros más tarde, pero todo eso lo trajo el pecado. Y en el matrimonio, la relación que Dios había establecido, pues la fracturó completamente. Las relaciones fraternales fueron rotas. Mire lo que dice Génesis capítulo 4. Ahí usted lo tiene. La historia trágica de Caín y Abel. Dos hermanos. ¿Cómo un hermano va a matar a su hermano? ¿Cómo sucede esto? Miramos las historias más adelante, historias trágicas, historias de maltrato, historias de violencia. Dios nunca le permitió, y ese es un argumento que usan en contra de nosotros, que dicen que la Biblia valida, por ejemplo, la poligamia, como pues, Abraham tuvo pues su esposa, pero también tuvo a Agar, y cuántas esposas tuvo Jacob, eran 2 esposas, y David, y nos dicen todo eso, pero no, si miramos Génesis capítulo 1, encontramos una mujer para un hombre, pero el pecado vino a dañar, y entonces toda la relación que Dios había establecido vino a ser defectuosa. Y preguntará a alguien, ¿y por qué Dios permitió eso? Bueno, en su plan y en su sabiduría, dice en el libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo, que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia para a su debido tiempo traer la misericordia y la revelación de Dios. Esa ignorancia Dios de alguna manera la pasó por alto. Si no hubiera sido así, no habría raza humana. Pero el pecado vino a destruir y a romper precisamente eso, y estamos hablando desde un aspecto, como permítame decirlo, genérico del pecado, o más bien de una perspectiva objetiva. Estoy en ese caso hablando acá, aquí ustedes ven mi pantalla, esa diapositiva que tengo ahí dice, la crisis de la familia comenzó con el pecado, y estoy hablando del pecado objetivo, es decir, todo lo que el pecado trajo al ser humano. Usted no necesita enseñarle a una mujer nada de feminismo, ella ya lo trae impreso en sí misma. ¿Por qué? El pecado. Usted no necesita enseñarle a un hombre el machismo, usted no necesita enseñarle a un hombre la opresión, usted no necesita de ninguna manera educarlo en esas cosas, eso ya viene impreso en sí mismo, porque el pecado, nuestro ser interno está manchado por el pecado. Eso es lo que acá en la diapositiva usted ve como el pecado objetivo, es decir, algo que no es que yo lleve a la práctica en este momento, o más bien, permítanme usar el ejemplo, un bebé hombre, varón, o un bebé, una hembra, una niña. Ellos no es que hayan consumado pecado en ese momento, pero ya tienen en sí mismos toda esa marca del pecado, en sí mismos ya está ese pecado objetivo, es decir, ya han sido manchados, ya está toda esa, todo ese daño que se hizo por el pecado, toda esta ruptura que se generó acá, y que leemos en el capítulo, en el versículo 16, dice, y él se enseñoreará de ti. Y con respecto a la mujer dice que ella querrá dominar a su esposo, ella querrá controlarlo, ella querrá de alguna manera rebelarse y que él haga, etcétera, etcétera. Todo eso está configurado ahí, pero hay algo más con respecto a Génesis capítulo 3 que tenemos que señalar, y es el pecado subjetivo. ¿Y qué es el pecado subjetivo? Es el pecado que yo llevo y que yo hago real en mi vida. Ya no estoy hablando de lo que hizo Adán y Eva,
estoy hablando de lo que yo hago aquí. Aquí ahorita hicimos una descripción de lo que hacía Adán y Eva, pero la gente dice, pero yo no hice lo que hizo Adán y Eva. No, pero usted sí hace otra cantidad de cosas. Hoy día hacemos eso. ¿Y cómo? ¿Por qué las familias están en crisis? ¿Por qué la pareja está en crisis? ¿Por qué todo está como en un devenir de destrucción? Por el pecado subjetivo, es decir, lo que hacemos nosotros mal en nuestros matrimonios. Y es increíble, pero aún los matrimonios cristianos, los matrimonios de los creyentes, están dando el testimonio que no debiera ser, están dando el mal ejemplo, un ejemplo negativo, están destruyendo las cosas. Decía ahorita en la reunión de parejas de las cuales venía, y me hizo tan importante, y creo que ya lo había mencionado, pero es bueno recordarlo acá, Efesios capítulo 5. Pablo retoma nuevamente el ideal de Génesis capítulo 2. Está hablando Pablo de la mujer debe sujetarse al hombre porque la iglesia se sujeta a Cristo. El hombre debe amar a su esposa porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Pablo está hablando de eso. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo, y esto es lo más interesante, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué Pablo mete a Cristo y a la iglesia hablando de una sola carne cuando todos nosotros hemos entendido básicamente que eso se refiere a la intimidad, a la unión que tiene la pareja en el acto sexual? ¿Y por qué Pablo mete la iglesia ahí? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, pues lo que tenemos que entender es que Pablo en realidad ve en el matrimonio un tipo de Cristo y la iglesia. Pablo ve en el matrimonio entre hombre y mujer una imagen de cómo Cristo se relaciona con la iglesia, de cómo Cristo ama a la iglesia, y eso es importante que lo entendamos. Y cuando el pecado subjetivo, es decir, lo que hacemos nosotros en nuestros matrimonios, que no respetamos a nuestras esposas o que las esposas no respetan a su esposo, todas esas cosas en realidad lo que hacen es dañar esa imagen. Y yo decía ahorita, en la reflexión que hacía con las parejas, la peor forma de dañar el evangelio en el corazón de tus hijos es con un matrimonio malo. Cuando el esposo que se dice cristiano es un maltratador y es abusivo con su esposa, sus hijos están viendo eso y ellos están entendiendo de alguna manera que ese matrimonio lo mandó Dios, porque que ese matrimonio lo exigió Dios, y ellos dicen, eso no lo queríamos. Si eso es lo que Dios quiso, así no queremos el matrimonio. ¿Quién va a querer ese matrimonio? Y dos, ¿quién va a querer a un Dios que haga eso? Y muchos de los hijos de los cristianos están rechazando la iglesia precisamente porque en sus matrimonios no están siendo el testimonio que debían ser. El pecado subjetivo, lo que ellos hacen al interior de su matrimonio, no está dignificando lo que debiera ser. Bueno, otro día, en otro contexto, hablaremos de lo que Dios tenía el propósito para el matrimonio, pero simplemente quería señalar como ese punto y dejarlo acá claro que el pecado objetivo vino a traer una ruptura en la pareja, pero no solamente fue ese pecado allá histórico, pero hace tanto tiempo de Adán y Eva, sino que es lo que nosotros hemos hecho hoy día con el matrimonio, lo que ha sucedido al interior de los hogares, lo que hombres aún llamados cristianos han hecho con sus esposas o esposas que llamadas cristianas han hecho con sus esposos. Eso es lo que ha venido a destruir. ¿Qué generó eso como consecuencias? Pues primero una separación del hombre y de Dios. Se culpa a Dios y el hombre se aleja de él. Recuerde que Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por esposa, le dijo acá, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces ahí está haciendo Adán dos acusaciones, una a Dios, la mujer que tú me diste, si yo estoy en esto fue porque tú me diste la mujer. Es una acusación atrevida y muy fuerte, porque Adán no solamente culpa a Eva, está culpando a quién, a Dios, la mujer que tú me diste. Eso es lo primero que hace. Entonces eso genera una separación entre Dios y el hombre, no solamente por el castigo que viene después, sino porque el mismo hombre culpa a Dios de lo que está sucediendo. Mira lo que hizo el pecado. Y en segundo lugar se culpa a los otros. ¿Qué hizo Adán? Pues culpó a Eva. O sea, usted es culpa suya en primero por dármela, y en segundo en lugar de esta vieja, mire lo que me hizo hacer. Adán está lavándose las manos tranquilamente, y entonces se rompen todas las relaciones que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Dios había establecido. Génesis capítulo 1 nos muestra a Dios relacionándose con el hombre, en el capítulo 2 nos muestra a Dios relacionándose con el hombre, capítulo 2 nos muestra a el hombre relacionándose con su mujer, con su esposa, dice, siendo una sola carne, con toda la naturaleza para ellos avanzar, multiplicarse, como hablamos en unas clases anteriores,
de crear la cultura, la civilización, la ciencia, el arte, de desarrollar todo lo que se esperaba, pero pues vino el pecado y ya no hay relación con Dios. El hombre culpa a Dios, culpa a Eva, se destruyen todas estas relaciones básicas y aquí, como dice, empieza la guerra de los sexos, la lucha de poderes y el machismo y el feminismo. Entonces, queridos estudiantes, básicamente, hoy quería como delinear que si hablamos de la crisis del matrimonio, una respuesta que puede parecer simplista, pero no es de ninguna manera simplista, es el pecado. Y tenemos que resaltar eso y tenerlo muy claro porque mañana nos vamos a meter en todo el aspecto filosófico y sociológico y vamos a mirar varios documentos de todo cómo la filosofía, cómo este pecado se ha venido especializando, se ha venido perfeccionando. Aquí nosotros vemos el machismo en un prototipo, el feminismo en un prototipo. Ahí está latente, ahí está pequeñito, todavía no se ve, pero luego vamos a ver cómo eso progresivamente se va desarrollando, cómo los mismos filósofos van a argumentar en contra de la familia y van a plantear cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Vamos a ver cómo lo que hoy llamamos el posmodernismo, todo lo que llamamos el progresismo, tiene una estrategia clara en contra de la familia. Vamos a ver cómo es que se ha configurado esto en nuestras sociedades. Y es decir, aquí encontramos nosotros la génesis, ¿sí? El origen, la causa de todo, el pecado, pero mañana vamos a delinear todo eso detalladamente y ustedes van a poder verificar cómo el sistema del mundo ha estado totalmente orquestado para atacar a la familia. Pero todo comienza con el pecado. Ahí es donde comienza todo. Un pecado objetivo mancha al ser humano, daña todo lo que es el ser humano, y el ser humano no comprende bien, el ser humano no siente bien, el ser humano no razona bien, el ser humano ya no se relaciona bien por causa del pecado. Pero eso se hace real en el pecado subjetivo. Cuando el hombre se casa, es infiel, cuando el hombre se casa y es machista, cuando la mujer se revela en contra de su esposo, cuando en la casa, en lugar de los dos ir adelante para levantar a sus hijos, ahí es una guerra y ella dice sí, él dice no, y los hijos no saben para dónde coger, o bueno, cogen para donde más les convenga y entonces encontramos todo el desorden y la indisciplina que tenemos hoy día. Todo eso está causado por el pecado, pero Satanás está interesado en exacerbar esa circunstancia. Satanás está interesado en que eso cada día se vuelva más y más y más evidente y más fuerte. Eso es lo que está haciendo Satanás, y quiero mañana dedicarle bastante tiempo precisamente a ese análisis que vamos a hacer vamos a mirar como la historia, hacer un recorrido largo de todo lo que es la historia, vamos a mirar la filosofía, la sociología, vamos a llegar a nuestro tiempo a mirar, oiga, ¿qué está pasando y cómo es que nos está atacando esto? No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta hasta este punto. Bien, supongo que todo muy claro o todo muy enredado. Una de las dos Claro, cosas. Entonces, claro. bueno. Bien, entonces vamos como por el caminito. Fíjense, quiero que en su mente vayan haciéndose un esquema. El matrimonio, la pareja, la familia fue establecida por Dios. Eso no fue un invento de nadie. Dios estableció eso. Antes del pecado ya estaba la familia. Pero algo pasó con esa familia. Algo sucedió. ¿Qué fue? El pecado. Génesis capítulo 3 es la tragedia de la humanidad. El pecado. Y eso viene a dañar y a destruir. Y luego entonces vamos a ver cómo ese sistema ha orquestado todo y entonces vamos a ver cuál es la relación que tiene o cuál es el papel de la iglesia con la situación que tiene, que estamos viviendo. Daniel. Profe, según su experiencia, ¿qué considera que ha sido el factor que no ha permitido que se entienda realmente el propósito de la familia y que aún la iglesia no lo transmita de la forma de vida? Yo creo que son dos cosas. La primera la mencionamos hoy y la estudiamos hoy, el pecado. La segunda es la falta de enseñanza. Dice el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado está en la iglesia. La iglesia no es santa. O sea, cuando la iglesia es santa, eh, quiero que entiendan lo que digo. La iglesia es santa por declaración de Dios, pero en el interior de la iglesia encontramos pecado, ¿sí? Encontramos fallas, encontramos cosas que no son correctas. Los pastores, el liderazgo, Daniel, debe ir en contra de eso. ¿Cómo? La enseñanza, la palabra de Dios. Por eso el púlpito, la predicación,
se debe convertir en la proclamación de la verdad, gústele a quien le guste, escúchela a quien la escuche, debe convertirse en eso. Nuestros estándares de predicación deben ser tan altos que la gente le retiñe en los oídos escuchar eso. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa, Daniel? Cuando el predicador empieza a rebajar la verdad, y hay causas de eso, el pecado, otra vez. Entonces, digamos, si el predicador es infiel, pues él no va a querer predicar de la infidelidad, porque pues él mismo se siente que acusado. Así que él va a rebajar una verdad de la palabra de Dios que ya no predica en su iglesia, y entonces los creyentes están escuchando media verdad, y media verdad es una mentira completa. Y entonces empiezan a vivir sus vidas no como corresponde, y entonces el pecado empieza a avanzar. Cuando en la iglesia se dejan de establecer los estándares de santidad como deben ser, aunque sabemos que hay errores, sabemos que hay fallas, los estándares están ahí, los estándares deben ser elevados al punto que deben ser. Cuando eso no está en el lugar que corresponde, entonces la iglesia empieza a creer cualquier cosa. Yo, con todo el respeto que ustedes se merecen, pero yo en eso sí soy muy radical. Yo creo que un pastor que, entiéndase lo que voy a decir, una persona que se casó, está casada, yo, Miguel Ángel Rodríguez, estoy casado hace 13 años y por X o Y motivo me divorcié, pero sigo siendo pastor y me casé con otra señora y sigo siendo pastor, yo estoy denigrando el evangelio. Estoy dañando el plan de Dios, el modelo de Dios, porque eso no es lo que dice la Biblia y eso rebaja el evangelio. Entonces tú preguntabas, ¿por qué ese mensaje hoy no es tan conocido? ¿Por qué ese mensaje no cala tanto en la gente? Bueno, el mismo pecado la gente no lo quiere escuchar, pero también los que deben proclamarlo, nosotros los pastores, probablemente estamos callándonos la boca por muy diversos motivos. No queremos lastimar a alguien, no queremos dañar a alguien, X o Y motivo. Entonces, esas cosas son como que tenemos nosotros que establecer la verdad. Hay cosas que tenemos que aprender a manejar, pero establecer la verdad y colocar en el punto que debe ser. Bueno, Daniel. María Fernanda. Profe, con respecto a lo que dijiste ahora, por ejemplo, también hay pastores que tienen hijos y los hijos, digamos, a veces no honran al Señor o en realidad están haciendo todo menos agradar al Señor. Digamos que con eso también compartes la misma posición, porque igual es bíblico, ¿no? Hay una parte, creo que es en segunda de Timoteo o en primera, donde Pablo dice eso, que una persona que predique, que enseñe, tiene que también tener ejemplo con la familia. Pero por supuesto, María Fernanda, y yo tengo que ser honesto y sincero con usted. Yo soy hijo de un pastor, ¿sí? Entonces viví casi antes de casarme, 30 años en la iglesia, literalmente en la iglesia, no, no en una casa aparte, sino literalmente en la iglesia. Y yo cometí errores, fallé, y eso colocó muchas cosas, trabas en el ministerio de mi papá. ¿Cómo se debe solucionar eso, María Fernanda? Bueno, mi papá sí fue muy serio, muy directo con eso, y señor, le toca disciplina y es disciplina pública y punto, hermano. Estoy aquí es por la pura misericordia de Dios, no porque yo sea don perfecto ni don santo, no van a creer eso de ninguna manera, pero porque conmigo se hicieron los procesos que debían hacerse. Cometió un pecado, su merced debe hacerlo públicamente, arrepiéntase y si muestra frutos dignos de arrepentimiento, siga adelante. De lo contrario, no. Yo creo que así se debe hacer con los hijos de los pastores, con los hijos de los líderes. Si un hijo de un pastor, de un líder, no demuestra el testimonio que debe ser puesto en disciplina. Claro, esos muchachos ya son grandes y toman decisiones. El papá debe mostrar sobre todo que para él el evangelio es lo más importante, ¿sí? Pero cuando vemos que los papás le tapan a los hijos, lo que se está dañando es la iglesia, lo que se está dañando es el evangelio, porque el papá ya no va a querer predicar algunas cosas porque eso van en contra de qué? De sus hijos. El papá ya no va a querer hablar de algunas cosas porque va a dañarle el corazón a sus hijos. No, eso no puede ser así. Nosotros necesitamos, y su merced recuerda bien, es Tito, capítulo 1, lo dice ahí cual, y 1 Timoteo, capítulo 3, está establecido tal cual los requisitos para los ancianos y los obispos, y esas son verdades que están ahí. Entonces, digamos que ese tema es un poco largo, pero así rápidamente lo que se debería exigir de un pastor es, si tienes hijos y están, mientras estén en tu casa en sujeción a ti, ellos deben ser respetuosos y obedecerte. Pero cuando ya son grandes y empiezan a tomar decisiones y algunas de esas son pecaminosas, tú debes demostrar que ellos deben ser puestos en disciplina y apartados del ministerio si lo están ejerciendo, ¿sí? Y que el pastor muestre como que esa claridad frente a ese manejo. Cuando el pastor no lo hace,
pervierte su mismo ministerio y la enseñanza de la iglesia. Y la gente ve eso. La gente se da cuenta, no, mire, este pastor, yo hoy soy pastor de la iglesia en donde me pusieron en disciplina hace 20 años. ¿Sí? Entonces la gente que aquí está me vio llorando, reconociendo mi pecado públicamente, pero hoy me escuchan predicar. Entonces yo les puedo decir que es un testimonio válido y requerido lo que dice la Biblia. A los que cometen pecados hay que ponernos en disciplina, pero miren, hermanos, yo sé que ese tema puede ser interesante y todo, pero ya son las 8:46, creo que ustedes tienen clase ya ahorita, ¿cierto que sí? Entonces los dejo. Mañana podemos seguir hablando de eso, pero sí, yo en eso, así como para resumir, soy un poco como radical en eso y no, ahí no deben haber como que medias tintas en eso. Ha sido un gusto tenerlos hoy aquí. Mañana nos vemos y continuamos y ya vamos a meternos con toda la historia para ver cómo se configura eso. Bueno, Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto, con gusto.